La unidad número 6 es lo que habla de muestras aleatorias y distribuciones en el muestreo. Es importante acá ver entonces que tenemos por un lado la población y por otro lado la muestra. Los elementos fundamentales que tenemos en ella son los individuos, que constituyen la unidad estadística, la población, que es el conjunto de individuos constituye la población, colectivo o universo. Y después están las características que se analizarán de esa población. Los datos numéricos, entonces, son de lo que nosotros partimos, que es el material indispensable, a partir del cual se obtiene de la medición de esos individuos, que esos individuos generalmente no son, o pueden serlo o no, personas físicas. Pareciera como que individuo se asocia con una persona física y hablando de lo que hace a la estadística, no siempre es así. Acá tenemos que hacer una diferenciación entre lo que hace al censo y muestreo. Cuando la encuesta se dirige a todos los individuos de la población, nosotros estamos en presencia del censo. Cuando la encuesta está dirigida a una parte de la misma, es un muestreo. O sea que acá tenemos el concepto de muestra, que es una parte de la población o subconjunto de ella. Y también acá cabe mencionar la inferencia estadística, que es el conjunto de técnicas que se aplican para obtener conclusiones a partir de los datos de una muestra que se pueden extender a toda la población. ¿Qué es lo que vamos a ver de ahora en más? Que nosotros vamos a trabajar con datos de una muestra para obtener conclusiones válidas sobre toda una población. ¿Qué incluye el proceso de investigación estadística? Ese proceso de investigación estadística incluye un objetivo, es decir, que para eso hay que definir con claridad el objeto de estudio. Después hay que tener en cuenta la población a estudiar, es decir, las unidades muestrales, la unidad de relevamiento, para de acuerdo a ello formar el marco de la muestra. Y después hay que tener en cuenta cómo extraer la información de esa población o de esa muestra, y para ello hay que tener en cuenta los cuestionarios y los métodos de observación. ¿Cuáles son las etapas en las encuestas por muestreo? Ustedes vieron que no siempre es posible realizar un censo a toda la población. Por eso son útiles las encuestas por muestreo. Ustedes vieron que, por ejemplo, en el caso de la política, cuando nosotros queremos saber qué tendencia hay hacia un candidato u otro, normalmente lo que se toma es un muestreo para ver, inferir a partir de esa muestra los resultados de toda la población. Para ello, ¿qué hay que tener en cuenta? Esas etapas que tenemos enumeradas aquí, que son determinar el objeto de la encuesta, o sea, para qué yo realizo la encuesta, qué es lo que voy a verificar, la población a la que se encuestará. Hay que tener en cuenta también la verificación de datos, elegir los métodos de observación, el grado de precisión que yo quiero y de acuerdo a eso se formulan los cuestionarios. Hay que construir el marco de la muestra, que es un listado o una guía para ver qué es lo que le voy a preguntar a los encuestados. Hay que tener una selección de la muestra, que ya a continuación vamos a ver que hay distintos tipos para la selección de la muestra, que es lo que vamos a ver dentro de un ratito. El ensayo previo, que se refiere a tomar un grupito chico de gente y hago un ensayo previo para que si en eso se verifican errores, después cuando se hace la encuesta a toda la muestra, no se cometen errores aún mayores. Después, importante también la organización del trabajo sobre el terreno, es decir, se refiere a cómo voy a organizar los encuestadores, a quién le voy a hacer las preguntas, cómo voy a distribuir los cuestionarios. Después también tenemos que tener en cuenta la comprobación de los cuestionarios llenados, es decir, una vez que los cuestionarios son entregados por los encuestadores, vamos a verificar las respuestas de los encuestados.
Y el último punto referido a la información para encuestas futuras es los errores que yo cometo en las encuestas que realizo actualmente. Voy a tratar de que no se vuelvan a cometer en futuras encuestas y por lo tanto los voy a tener especialmente en cuenta. Bueno, dentro de los errores hay dos tipos de errores. Tenemos los errores de muestreo y los errores de observación. Los errores de muestreo están referidos a los errores en la medición de los datos. En cambio, los errores de observación, que también son no de muestreo, ¿por qué ocurren ese tipo de errores? Porque no se determinó bien el objeto de la encuesta, la población no se definió con precisión, hay defectos en el cuestionario, eso puede ocurrir cuando, por ejemplo, el cuestionario repite, es complicada de interpretar. Fíjense que cuando nosotros nos dan una encuesta para llenar, lo normal es ir por la afirmativa, decir, ¿está de acuerdo con tal cosa? Y no diga si no está de acuerdo, entonces se presta a confusión si tiene que contestar por la afirmativa o por la negativa. Por eso en la confección de los cuestionarios es muy importante que se hagan generalmente por la afirmativa. Defecto de las instrucciones es que hay que darle instrucciones a los encuestadores para que ellos realicen las preguntas de la mejor manera posible, traten de no inducir a la respuesta de los encuestados. La falta de ajuste es cuando también no hay falta de coordinación con el objeto de la encuesta, entonces las preguntas son difíciles de responder. Sesgo por omisiones en las respuestas también cuando hay cosas que se olvidan, se duplican. Sesgo en los cuestionarios es lo que hablábamos recién, cuando las preguntas no están bien formuladas, se duplican o son repetitivas y prestan a duda en la respuesta. Errores en las respuestas es para cuando el encuestador tiene que tomar las respuestas adecuadamente para evitar que después se confundan los resultados. Que sería lo del sesgo del encuestador, es cuando el encuestador realiza mal la pregunta y por lo tanto la respuesta no es la que el encuestado desearía emitir. Falta de organización también es cuando las encuestas por ahí son demasiado largas, redundan en lo mismo y entonces la gente lo normal es que no las responda. También referido a la fecha o al plan, y errores de elaboración y errores de publicación, que es una vez que ya se recopilan todos los datos de la encuesta y se ponen a disposición. ¿Cuáles son? Recién hablábamos que es importante en las encuestas por muestreo los métodos para seleccionar las muestras. O sea, yo tengo un conjunto de personas y quiero ver cuál es el método que voy a aplicar para seleccionar esa muestra. Para que la inferencia de una muestra sea válida para toda la población, la muestra tiene que ser representativa de la población y en ese caso la encuesta va a estar bien realizada y las conclusiones que yo obtengo de esa parte de la población a la cual le voy a realizar la encuesta será correctamente extendida a toda la población. Entonces, dentro de los tipos de métodos de selección de muestras hay dos tipos, los probabilísticos y los no probabilísticos. Dentro de los probabilísticos tenemos el muestreo aleatorio simple, que es el más común, el muestreo estratificado, muestreo por conglomerados y el muestreo sistemático. Y dentro de los no probabilísticos tenemos dos, que son el de criterio y el de conveniencia. ¿Qué es el muestreo aleatorio simple? Es aquel que garantiza que todas las muestras de un mismo tamaño tienen igual probabilidad de ser seleccionadas. Y a su vez, todos los elementos de la muestra tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Entonces, eso es lo que se denomina un muestreo aleatorio simple. La forma más común es enumerar los individuos de la población, por ejemplo, pueden ser los estudiantes de un aula, y luego, mediante tablas aleatorias, elijo a un grupo de ellos. Otro tipo de muestreo para la selección de muestras es el muestreo estratificado. Para él se divide la muestra en distintos estratos conforme tengan o no una determinada característica.
Entonces tenemos los estratos de la población que van a ser N1, N2, N sub I. Las submuestras, N1, N2, N sub I, tal que la sumatoria de esas submuestras me va a dar la muestra y la sumatoria de todas las muestras debe dar el tamaño de la población. Dentro de este muestreo estratificado, nosotros tenemos que tener en cuenta el concepto de afijación, que puede ser uniforme, proporcional u óptima. Otro tipo de muestreo es el muestreo por conglomerado. Para ello se toma un subconjunto de la población, llamado individuo, y la intención es considerar a esos individuos como unidades finales. O sea que hay heterogeneidad dentro del conglomerado y homogeneidad entre ellos. Por ejemplo, pueden ser ciudades, edificios, fábricas, pueden constituir cada uno de ellos distintos conglomerados. Y dentro de los muestreos probabilísticos, así como decimos que tenemos el muestreo aleatorio simple, el muestreo por conglomerados, el estratificado, tenemos también el muestreo sistemático. Para él se aplica el muestreo sistemático, el muestreo aleatorio simple, perdón, a un conjunto de valores K, y luego se dividen los valores restantes por ese K obtenido. Dentro del muestreo sistemático hay que tener en cuenta, como ya venimos viendo desde hace varias unidades, la población, que la simbolizamos con N mayúscula, la muestra, que lo simbolizamos con N minúscula, y luego ese valor K. Por ejemplo, si nosotros tenemos una población que tiene 2.000 individuos, una muestra que tiene 10, el K se obtiene haciendo los 2.000 individuos de la población sobre los 10 individuos de la muestra, con lo cual obtenemos ese valor K, que va a ser un valor K mediante el cual nosotros tenemos, por ejemplo, 200 individuos de la muestra. Entonces, le aplico un muestreo aleatorio simple y digo, voy a elegir el número 12. Entonces, después arrancaremos del 212, porque el K es 200, entonces si el muestreo aleatorio simple resulta el 12, pondremos 202, le haremos la encuesta después al 212, y siempre ese K de 200 lo vamos a ir sumando al 412, al 612, al 812 y así sucesivamente. Esa es una forma entonces de elegir un muestreo para que la muestra después no esté sesgada. Dentro de los muestreos no probabilísticos, que lo decimos solamente a título informativo porque para nosotros no son relevantes, tenemos el muestreo de conveniencia, la muestra se selecciona por un criterio de conveniencia o accesibilidad del investigador, y la muestra de criterio también buscando las unidades más representativas. Pero este tipo de muestreo es más subjetivo, por lo tanto, carece de relevancia. ¿Cuáles son los errores que tenemos en el muestreo? Hace un rato lo mencionamos y los errores de muestreo pueden ser de dos tipos. Los errores de muestreo y los errores de observación. El error de muestreo es el originado en la variabilidad de las observaciones muestrales. El error de observación son todos esos que vimos hace un rato que surgen por definir mal la población, tomar mal el marco de la muestra, que el cuestionario esté mal diseñado, relevar mal los datos, etc. Es decir, todos aquellos errores que no se refieren a una variabilidad en los datos. ¿Cuáles son las ventajas de realizar un muestreo en vez de realizar un censo? Dijimos al comienzo de la clase, nosotros tenemos, cuando la encuesta se dirige a toda la población, lo que realizamos es un censo. Cuando se refiere a una parte de ella, es un muestreo. Entonces, ¿qué ventaja tenemos de hacer un muestreo en vez de aplicar el cuestionario, realizar el cuestionario a toda la población o realizar un censo? Las tres principales ventajas del muestreo son la mayor exactitud, ya que si bien pareciera que al realizarle la encuesta a menos gente
la exactitud sería menor, hay mayor exactitud ya que se refiere a que hay menor error probabilístico. La segunda es el menor costo, ya que al estudiar una parte de la población y no toda ella, obviamente la encuesta es menos onerosa. Y una mayor velocidad, ya que ella se logra al encuestar a un menor número de gente, se hace más rápido la encuesta, se procesa antes la información y por lo tanto se puede elaborar un informe en un periodo de tiempo inferior a que si se realizara un censo. Ustedes vieron que, por ejemplo, el censo poblacional en nuestro país se realiza cada 10 años porque es sumamente costoso y también es engorroso organizar los encuestadores y todo. Se debía realizar el año pasado, pero este tema de la pandemia ha impedido que se realice, entonces no sé cuándo se volverá a realizar. Pero si no, el censo poblacional en la Argentina se realiza cada 10 años. El último dato que tenemos es el del 2010. En cambio, por ejemplo, si hablamos de las encuestas de la encuesta permanente de hogares que realiza el INDEC, se realiza a una muestra de la población y no a toda ella, y las conclusiones son válidas a toda la población, que es lo que hablamos desde el comienzo de la clase, de la inferencia estadística, que se refiere a eso, es un conjunto de técnicas estadísticas que aplicamos a una parte de la población para inferir conclusiones válidas al conjunto de esta. Es muy importante acá que entremos a definir, a diferenciar lo que es un parámetro de un estadístico. En esta segunda parte de la materia es elemental que ustedes distingan, si bien ya lo vimos en la primera parte, pero a título informativo, es elemental tanto en la estimación por intervalo que veremos en la unidad 7, como en la prueba de hipótesis que veremos en la unidad 8, que distingan claramente lo que es un parámetro de un estadístico. Eso lo van a ver en los prácticos también. Para sacar los datos de los prácticos, ustedes tienen que tener claramente la definición de uno y otro concepto para no confundirlos y también poder resolverlos correctamente. Entonces, ¿qué es un parámetro? Son valores característicos de una distribución de una variable aleatoria y están referidos a la población. Nosotros sabemos, cuando hablamos de parámetros, son constantes y se obtienen con datos poblacionales. En cambio, los estadísticos son valores que caracterizan la distribución de una variable aleatoria, pero está definida por observaciones muestrales. Entonces, por eso ahí está señalado en rojo en el cuadrito para que ustedes lo puedan ver. La diferencia fundamental entre ellos, los parámetros son constantes y se obtienen con datos poblacionales. Los estadísticos son variables aleatorias y se obtienen de las observaciones muestrales. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a ver? Bueno, que ya lo han venido viendo ustedes, pero vamos a ver más pormenorizadamente en estas unidades. Son la media poblacional, que ustedes saben que la simbolizamos con la letra griega mu. La varianza poblacional, que como ustedes saben se simboliza como sigma al cuadrado. Ya saben que la varianza poblacional siempre es positiva por estar elevada al cuadrado. Por lo tanto, vamos a remarcar eso, que ya lo hemos visto en otras clases, pero siempre la varianza será positiva por estar elevada al cuadrado. Por lo tanto, si ustedes calculan un ejercicio y ven que el resultado de la varianza les da -2, van a saber que eso es incorrecto, ya que al estar elevado al cuadrado, la varianza siempre debe ser positiva. Así como nosotros sabemos que la probabilidad siempre está contenida en el intervalo 0,1, la varianza siempre debe ser positiva. Esos son dos conceptos elementales de estadística. Por eso en el parcial ustedes tenían una leyenda que decía: será causa de aplazo cometer un error que denote un desconocimiento total de los conceptos elementales. Dentro de ese concepto elemental que estamos hablando en el parcial, hablábamos de eso. Varianza negativa, probabilidad negativa mayor que 1, esos son conceptos elementales que hacen a la definición de la materia. Bueno, volviendo a los parámetros entonces,
tenemos la media poblacional, la varianza, la desviación típica poblacional, que como bien saben ustedes, la desviación típica poblacional es la raíz cuadrada positiva de la varianza, por lo tanto la desviación típica también es siempre positiva. Y por último tenemos la P, que es la proporción poblacional, que como vimos anteriormente, la proporción es una proporción y por lo tanto está entre 0 y 1. ¿Cuáles son los estadísticos? Los estadísticos normalmente se usan para estimar los parámetros poblacionales. La media muestral X barra es la media de la muestra. Entonces, si tenemos una media poblacional mu, el estadístico o estimador es la media muestral, que ustedes saben, la simbolizamos como X barra. ¿Se acuerdan que nosotros lo vimos en unidades anteriores? La obtenemos como un cociente entre la sumatoria de los valores de la variable por las frecuencias sobre n. En el caso de la población será un n mayúscula y en el caso de la muestra el n minúscula. Después tenemos la desviación típica de la muestra, que la simbolizamos con S, o bien con sigma estimado. ¿Se acuerdan que el sombrerito significa estimado? Y por último tenemos el P estimado, que es el estadístico correspondiente a la proporción poblacional, y la simbolizamos como P sombrerito para significar que se obtiene con datos de la muestra. Entonces, elemental ese cuadrito que tienen ahí, parámetros son constantes, se obtienen con datos de la población, tenemos la media poblacional, la varianza poblacional, la desviación típica poblacional, la proporción poblacional. Estadísticos son valores que caracterizan la distribución de una variable aleatoria definida por las observaciones muestrales. Entonces tenemos la media muestral X barra, la desviación típica de la muestra S o sigma estimado, la varianza poblacional estimada que va con el sombrerito arriba, o el P estimado que es igual a X sobre N y lo vamos a utilizar cuando la población está dicotomizada. Volviendo al tema de los parámetros poblacionales, tenemos mu, que como recién dijimos, se obtiene por un cociente entre la sumatoria con i que va de 1 a n de los valores de la variable. Ustedes ya saben que los valores de la variable son x sub i. Y fíjense ahí que el cociente es n mayúscula, como les decía recién, ya que estamos hablando de un parámetro poblacional. Y nosotros decimos mu es igual a la esperanza de x, o la media. Acuérdense que es una medida de posición central alrededor del cual se agrupan los valores, en este caso, de la variable poblacional. Otro parámetro poblacional, como recién dijimos, es sigma al cuadrado, la varianza, y a ella la obtenemos como un cociente de la sumatoria de los desvíos de los valores de la variable respecto de la media, por eso en el numerador tenemos xi menos mu al cuadrado sobre n mayúscula. Ya que como hablamos de parámetros poblacionales, volvemos a remarcar aquí que el n es el n poblacional. Con lo cual, sigma al cuadrado es la varianza poblacional. Y de nuevo, de la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, entonces sigma es la desviación típica poblacional, que se obtiene como la raíz del sumatorio de xi menos mu al cuadrado sobre n. Y por último tenemos la proporción poblacional, que la obtenemos como x sobre el n de la población. Fíjense que tanto en la media como en la varianza como en la proporción, el denominador tiene una n mayúscula, ya que se refiere al tamaño de la población. Para el cálculo de los estimadores, que como dijimos recién, se obtienen con datos proporcionados por las muestras, tenemos x barra, que va a ser el sumatorio con i que va de 1 a n de los valores de la variable, y por ahí también lo han consultado. Tengan en cuenta que acá puede ser que trabajemos con frecuencias o no. Entonces, x barra, o bien yo pongo la sumatoria con i que va de 1 a n de los valores de la variable, y fíjense que acá el denominador tiene una n minúscula, porque los estimadores se calculan con datos de la muestra, y por eso en el denominador tenemos una n minúscula.
Y ese X barra, como dijimos, se utiliza para estimar la media poblacional mu. Por eso ponemos X barra es igual a mu estimado, con lo cual la media de la muestra es un estimador de la media poblacional. Después tenemos el estadístico sigma estimado, fíjense que tiene el sombrerito. El sombrerito implica que lo obtuve con es estimado y por lo tanto se obtiene con datos provenientes de la muestra. Eso es igual a la raíz cuadrada de lo que tenemos adentro de la raíz cuadrada, que es la varianza, sumatorio de xy menos, fíjense que cuando hablábamos del parámetro poblacional, decíamos xy menos mu. Acá decimos xy menos x barra al cuadrado sobre n menos 1. Después vamos a ver en unidad 7 que sigma estimado es un estimador insesgado de sigma, pero eso lo vamos a ver en la próxima unidad. Y por último tenemos la proporción muestral, que es igual a x sobre el n mayúscula, que va a ser igual a sumatoria de x sub i sobre n. Tengan en cuenta que acá estamos trabajando con una población dicotomizada, por lo tanto está dicotomizada, supongamos, entre administrativos y no administrativos, buenos y defectuosos, o lo que fuera. ¿Sí? Trabajamos y vamos a trabajar con tamaño de muestra grande. Bueno, eso entonces es como la introducción de la materia que vimos recién. Nosotros ahí en eso que acabamos de ver es la introducción de la materia, que es lo que hace la primera parte. Diferenciamos los conceptos de parámetros y estimadores, vimos las etapas en las encuestas por muestreo, vimos los errores que podía haber en esas encuestas por muestreo y todo eso. Ahora vamos a ver la segunda parte de esta unidad 6, que es lo que hace las distribuciones en el muestreo. ¿Lo ven ahí? ¿Se ve Agostina ahí? No, no se ve nada. No, profe. A ver, vamos de nuevo. Porque me dice que tengo un error al compartir, pero no sé qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Te parece, Ariel? Ahí pareciera que lo va a cargar. Ah, bueno. Ahí se ve. Está cargando. Ahora sí. Ahí está. Sí, se ve chiquito, pero a lo mejor termina de caer o algo de eso. A ver. Pero ahí se ve. Lo que pasa es que yo no sé por qué yo lo veo grande.
Ahora sí se ve bien. ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí se ve bien. Ah, perfecto. Perdón. Bueno, entonces la segunda parte de la unidad 6 es lo que hace a las distribuciones en el muestreo, que los que hayan hecho estadística aplicada a ese tema también ya lo han visto. Acá tenemos que en cuenta las definiciones básicas que vimos en la primera parte de estadística, que son la definición de un fenómeno o experimento aleatorio, que es aquel fenómeno de naturaleza de resultado incierto que aún realizando ante las mismas condiciones puede arrojar distintos efectos o resultados. Es un suceso de realización incierta, entonces el experimento aleatorio. Después, dentro de las definiciones básicas que también ya vimos, tenemos los eventos simples, cada uno de los resultados posibles de ese experimento aleatorio. Después tenemos el espacio muestral, ya lo vimos también, el conjunto de eventos simples constituye el espacio muestral, que como vimos en las unidades pasadas, lo simbolizamos con la letra mayúscula S. Y después tenemos los eventos, cada uno de los resultados posibles del experimento aleatorio. La variable aleatoria, que es cuando el resultado del experimento aleatorio le asignamos un valor numérico, de tal manera que se puede expresar numéricamente el resultado del experimento. Y el recorrido, que es el conjunto de resultados posibles que puede asumir esa variable aleatoria, y ese se simboliza como R de X. Después tenemos los axiomas de la probabilidad, que también ya los hemos visto, que son 3, y tenemos dentro de ellos, y estos axiomas son también muy importantes en esta parte, que también fueron relevantes en la parte pasada. El axioma 1, que es el de positividad, donde decimos que la probabilidad del evento A es una probabilidad no negativa, por eso dice la probabilidad del evento A es un evento no negativo mayor o igual a 0. El axioma 2, que es la certeza, donde decimos la probabilidad del espacio muestral es igual a 1. Y el axioma 3, que es el axioma de la suma, donde decimos que la probabilidad del evento 1 unión el evento A2 unión el evento A3, siendo que esos eventos son mutuamente excluyentes, es igual a la suma de las respectivas probabilidades del evento A1 más la probabilidad del evento A2 más la probabilidad del evento A3 y así sucesivamente. Esos son los axiomas de la probabilidad que también son muy importantes. Después vemos lo que hace a la distribución de los individuos de la población. Entonces, dada una población que está constituida por n individuos, mediante el muestreo aleatorio simple, dijimos que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Por lo tanto, la probabilidad es igual a 1 sobre el tamaño de la población. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, el experimento aleatorio consiste en la tirada de una moneda, tenemos dos resultados posibles, cara o cruz. Por lo tanto, la probabilidad de que salga cara o cruz va a ser 1 sobre los dos resultados posibles que arroja ese experimento aleatorio. Por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta cómo se define ese experimento aleatorio. Ahí en el gráfico ustedes tienen la probabilidad en el eje Y y en el eje X los distintos eventos, los distintos individuos. La probabilidad es, como dijimos ya desde las unidades pasadas, se mide como una altura, por eso la ven con una rayita porque es una altura. Acá hay que tener en cuenta, si la variable poblacional se distribuye normal, ustedes vieron en unidades pasadas la distribución normal. ¿Cómo se distribuye la variable? Si la distribución es normal, la media es mu y la desviación típica es sigma. Por lo tanto, ustedes lo vieron también con la profesora Rita, el profesor Matías o Agostina, la función de densidad es una integral. ¿Se acuerdan que cuando trabajábamos con la distribución normal, la variable es de tipo continua y por lo tanto se define como una integral?
Y el recorrido, como ahí vemos, dice x va de menos infinito a más infinito. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que la normal es una variable continua y el recorrido, todo lo que está debajo de la curva, va desde menos infinito a más infinito? Si la población, en cambio, está dicotomizada, como es el caso de la P, es una bipuntual. Y por lo tanto, la P de X es igual a P a la X, 1 menos P o Q, como vamos a ver, elevado a la 1 menos X. Eso es cuando la población está dicotomizada y por lo tanto, en vez de normal, se distribuye bipuntual. ¿Cómo se va a distribuir una observación muestral? Entonces, en este caso, el experimento aleatorio, seleccionamos al azar un individuo en una población de tamaño n. Entonces, el espacio muestral que recién acabamos de decir, el espacio muestral está constituido por todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Por lo tanto, si el experimento dijimos ahí, seleccionamos al azar un individuo en una población, ¿cuáles son los resultados posibles? El individuo 1, 2, hasta n, que es toda la población. ¿Cuál va a ser el recorrido? x1, x2, xn. Por lo tanto, la función de x va a ser igual a la probabilidad de x de la muestra igual a x poblacional. Entonces, el valor observado es una variable aleatoria y la función de probabilidad de una observación muestral es análoga o similar a la función de probabilidad de los individuos en la población. Esta es una conclusión que nosotros le vamos a ver en la clase próxima en los prácticos con números para que ustedes lo vean en números que eso ocurre así. Cuando tenemos una muestra que el n es igual a 1, por eso dice es una muestra de tamaño 1, una observación muestral, la función de densidad o de probabilidad es similar o análoga a los individuos en la población. Por ejemplo, nosotros tenemos un dado y los 6 resultados posibles, en este caso las caras del dado tienen los números 1, 1, 1, 2, 2 y 3. O sea, es un dado especial que en vez de tener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 como es el convencional, nosotros en las caras del dado tenemos el 1, 1, 1, 2, 2 y 3. Entonces, los eventos simples, cada uno de los resultados posibles, ¿cuáles van a ser de ese experimento aleatorio? 1, 1, 1, 2, 2 y 3. ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Cuál es la probabilidad que salga el primer 1? 1 sobre los 6 resultados posibles. ¿Se acuerdan que nosotros lo vimos en la definición de probabilidad? Casos favorables sobre casos posibles. Por eso la probabilidad de que salga el 1, el 1, el 1, el 2, el 2 y el 3, en todos los casos la probabilidad es igual a 1 sobre 6 y a su vez la suma de todas esas probabilidades nos da 1. La variable aleatoria, x igual a x, lo que dijimos recién. ¿Y cuál es el recorrido en este caso? En este caso, como los valores que puede asumir es 1, 1, 1, 2, 2 y 3, el recorrido es 1, 2 y 3. Por eso les decía yo que es importante tener en cuenta la definición de la variable aleatoria, porque si en el ejemplo los 6 lados del dado fueran 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el recorrido sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá los 3 resultados es 1, 2 y 3. Vemos ahí entonces el cuadro de distribución de las probabilidades. Tenemos la variable aleatoria, entonces asignar un valor numérico a cada uno de los resultados del experimento aleatorio. Por lo tanto, x igual a xy, 1, 2 y 3 son los 3 resultados que podemos obtener de ese experimento aleatorio. Después tenemos la función de cuantía, que ¿qué va a ser? El 1, ¿cuántas veces está el 1? Vemos que está 3 veces. Por eso la función de cuantía o probabilidad va a ser 3 sobre 6 resultados posibles. ¿Cuántas veces está el 2? 2 veces. Por lo tanto, la función de cuantía o probabilidad va a ser 2 sobre 6. Y el 3 está una vez, por eso la función de cuantía o probabilidad se obtiene 1 sobre 6. Tal que la sumatoria de esas probabilidades es igual a 1.
Y después tenemos la función de distribución o de acumulación. Fíjense que ahí los valores se van acumulando, por eso para el 1 la función de probabilidad era 3 sobre 6. Para el 2 vamos a sumar 3 sobre 6 más 2 sobre 6. Por eso en la función de acumulación, que va acumulando las anteriores, tenemos 5 sobre 6. Y en el 3, la función de acumulación es 1. Siempre en la función de acumulación, en el último valor les debe dar 1. Si no es porque hemos hecho mal algún cálculo, porque siempre el último valor acumulado como máximo vale 1. Ese cuadrito entonces es para reiterar lo que les repito, vamos a ver con más números la clase próxima, pero la distribución de probabilidad de una observación muestral es análoga a la distribución de los individuos en la población. Acá vamos a ver otro ejemplo para que vayan familiarizándose con todo esto, que después también lo vamos a reiterar en los prácticos. Por ejemplo, se estudia la edad de un curso de segundo año de la Facultad de Ciencias Económicas de 100 individuos. Entonces, las edades cuáles van a ser 18, 19, 20 y 25. ¿Qué frecuencia? Ahí repasamos el concepto de frecuencia, que ya lo han visto, es la cantidad de veces que se repite un evento cuando se realiza repetidas veces el experimento aleatorio. Que el 18 tenga frecuencia 2, vamos a decir, hay 2 alumnos que tienen 18 años. Porque lo importante en estos cuadros, que ustedes ya lo han venido viendo en las primeras unidades, es que ustedes puedan obtener información y la puedan interpretar. Entonces después ustedes ven un cuadro en la televisión o en una revista o en internet y puedan deducir cuáles son las conclusiones. Para el 19 dice 38, o sea, va a haber 38 alumnos que tienen 19 años. Con 20 años la frecuencia es 58, con lo cual decimos hay 58 alumnos que tienen 20, y de 25 años hay 2, lo que hace una sumatoria de frecuencias de 100. Las frecuencias relativas, ustedes ya las estudiaron también, es frecuencia absoluta sobre n, que es el tamaño de muestra, en este caso para 18, 2 sobre 100, para 19, 38 sobre 100, para 20, 58 sobre 100 y para 25, 25 sobre 100. La sumatoria de esas probabilidades nos da 1, o de frecuencia relativa. Acá tenemos otra vez, hablando del mismo ejemplo que estábamos en anterior, en las edades del alumno solo puede asumir un valor. Entonces, de 18 años frecuencia 2, como dijimos recién, 19 frecuencia 38, 20 frecuencia 58 y de 25 años hay 2 alumnos. La sumatoria de frecuencia nos da un tamaño de 100 y la probabilidad es 0,02 para 18 años, 0,38 sería la probabilidad de que el alumno tenga 19 años, 0,58 de que tiene 20 y 0,02 es la probabilidad de que tenga 25 años dentro del curso de 100 alumnos. En ese caso, si tomamos 100 alumnos de la Facultad de Ciencia Económica, 100 es el valor de la población. O sea, la función de cuantía o de probabilidad de una observación muestral es la probabilidad de que un individuo elegido al azar asuma uno de los valores de la variable poblacional. O sea que la observación X minúscula asume un valor poblacional XY. Dentro de esa población yo elijo un individuo al azar y es la probabilidad de que asuma un valor dentro de la variable poblacional. Ese valor observado X es una variable aleatoria y la función de probabilidad de una observación muestral, reiteramos como dijimos recién, es análogo a la distribución de los individuos en la población. En el caso de que la población se distribuya normal, el ejemplo sería para las edades la misma y cuando trabajamos con n observaciones muestrales, tengan en cuenta que hasta acá trabajamos con una observación muestral.
Cuando trabajamos con n observaciones muestrales, la distribución de probabilidad va a ser la distribución de probabilidad conjunta de las n observaciones muestrales, que son variables aleatorias independientes. Tengan en cuenta que la función de probabilidad conjunta de dos observaciones es el producto de ellas y es cuando las dos observaciones se dan simultáneamente. Entonces, la función x1, x2, xn va a ser igual a la función de x1 por la función de x2 por la función de xn. O sea, el multiplicatorio con i que va de 1 a n de la función de x. Fíjense, si nosotros tenemos ahí la observación 1 y la observación 2. Después tenemos la probabilidad para la observación 1 y la probabilidad para la observación 2. En la última columna tenemos la probabilidad conjunta, que es la probabilidad de intersección de esas dos probabilidades anteriores y por lo tanto se obtiene como un producto de las dos anteriores. Por eso, la probabilidad conjunta de la observación 1, observación 2, es la probabilidad de lo 1 por la probabilidad de la observación 2, 0,02 por 0,02 es igual a 0,004. Con lo cual, en la columna última tenemos la probabilidad conjunta de las dos observaciones. Con esto tampoco se hagan problema, porque esto también lo vamos a ver con números en la clase próxima, porque si no realmente resulta muy tedioso darlo. Pero la clase que viene, cuando lo veamos con números, se van a dar cuenta que es muy sencillo. ¿Cómo se distribuye la media de la muestra? Esto es muy importante que lo sepan, que la media muestral es una función de las observaciones muestrales. Y como las observaciones muestrales son variables aleatorias, la media muestral por consiguiente también lo es. Por eso decimos, la función de la media muestral x barra es igual a la función de x1, x2, xn, que es igual al sumatorio con i que va de 1 a n, y se acuerdan que x barra que es igual x sub i sobre n. Por eso ahí sacamos 1 sobre n fuera del sumatorio y nos queda 1 sobre n por el sumatorio con i que va de 1 a n de x sub i. Cuando esos valores de la variable x se distribuyen normal, esto es media mu y desviación típica sigma, la media muestral se va a distribuir con, entonces vemos, la esperanza de x barra es igual a 1 sobre n por la esperanza del sumatorio con i que va de 1 a n de x sub i. ¿Eso a qué es igual? A 1 sobre n por la esperanza del sumatorio de x sub i con i que va de 1 a n, que va a ser x1 más x2 más xn. Vamos al término de abajo y la esperanza de la media muestral x barra, a que es igual a 1 sobre n, mu 1, mu 1, mu 2, mu n. O sea, la sumatoria de las medias poblacionales. Por lo tanto, es 1 sobre n por n veces la media. Por eso el n por mu 1, mu 2, mu n queda 1 sobre n por n veces mu. Y simplificando las dos n nos queda igual a la media poblacional mu. Eso es para que veamos en términos de fórmula que la esperanza de la media muestral x barra es igual a la media poblacional mu. O sea, la media muestral se distribuye con media mu. Eso también lo vamos a ver en los prácticos y lo vamos a demostrar con números, pero es importante acá que ustedes sepan que la esperanza de la media muestral x barra es igual a la media poblacional mu. Otro concepto que también tienen que tener en cuenta, que también vamos a ver en los prácticos, así como recién vimos la distribución de la media muestral, acá vemos la distribución de la varianza muestral, con lo cual lo que vamos a calcular es la varianza de x barra. En este caso se aplican las propiedades de la varianza, así como en el otro caso era la constante por la esperanza matemática de la variable, y por eso nosotros pusimos 1 sobre n por la esperanza de x. En este caso va a ser, acuérdense que la varianza de una constante por una variable
es igual a la constante al cuadrado por la varianza de la variable. Por eso nos queda 1 sobre n al cuadrado por la varianza de x barra, que sería el sumatorio con i que va de 1 a n de los valores de la variable, que son x sub i. Con lo cual es 1 sobre n al cuadrado por la varianza de x1 más x2 más xn, que es desarrollando el sumatorio. Por lo tanto, la varianza de la media muestral x barra es igual a 1 sobre n al cuadrado por la varianza poblacional 1, 2, n, es decir, la sumatoria de todas las varianzas poblacionales, con lo cual nos queda 1 sobre n al cuadrado por n veces la varianza poblacional. Simplificamos un n del numerador con un n del denominador que está elevado al cuadrado y en definitiva nos queda varianza sobre n. Con lo cual la varianza de x barra es igual a varianza sobre n. Tengan en cuenta esas dos que son muy importantes. En el caso anterior, la esperanza de x barra es igual a mu. Y en este caso, la varianza de x barra es igual a varianza sobre n. Hasta acá recién dijimos cuando partimos de todas esas fórmulas que la población se distribuye normal, es decir, media mu, desviación típica sigma. ¿Qué pasa cuando la población no es normal? Hay que aplicar el teorema central del límite. ¿Qué dice el teorema central del límite? Que la suma de variables aleatorias independientes con media y varianza finita tiene una distribución de probabilidades que se aproxima a la normal cuando el número de variables es lo suficientemente grande, cualquiera sea la distribución de cada una de las variables. Eso dice el teorema central del límite. Entonces, que la suma de variables aleatorias independientes con media y varianza finita tiene una distribución de probabilidad que se aproxima a la normal siempre que el número de variables que se suman sea lo suficientemente grande, independientemente de la función de distribución de cada una de ellas. Entonces, cuando n es grande, se aplica normal, y si no es normal, se supone que es normal siempre que el n sea lo suficientemente grande. Entonces, decimos, la desviación típica de x barra, ¿se acuerdan que cuando vimos acá, nosotros la varianza de x barra dijimos que es varianza sobre n? En este caso, la desviación típica de x barra, o sea, la desviación típica de la media muestral es sigma sobre raíz de n. Vamos a ver un ejemplo entonces de la distribución en el muestreo de la media. Se supone que la distribución de la temperatura del cuerpo humano en la población tiene media mu igual a 37 grados y una desviación típica sigma igual a 0,85 grados. Se elige una muestra de 105 personas y se desea obtener la probabilidad de la media de la muestra sea menor que 36,9. Entonces, tomamos un n de 105, que al ser grande consideramos que es normal. Por lo tanto, decimos que estamos buscando la probabilidad de que x barra, o sea, la media, sea menor a 36,9. Fíjense que dice, se desea obtener la probabilidad de que la media de la muestra sea menor que 36,9 grados. Entonces, la probabilidad de que la media de la muestra, que ya dijimos la simbolizamos con x barra, sea menor a 36,9, ¿a qué va a ser igual? A la probabilidad de, acá recordando lo que vimos en las unidades anteriores, lo que hacemos es tipificar para poder buscar el valor z en la tabla. Entonces, ¿qué decimos? La variable menos la media dividido la desviación típica. Con lo cual, la variable, ¿cuál es? 36,9. La media nos dice mu es igual a 37. Y la desviación típica nos dice que es 0,85. Entonces, acá hay un error en la fórmula, 0,85. Decimos que la probabilidad de que z sea menor a 1,20 es 0,1115. Este valor se obtiene de la tabla.
¿Qué pasa cuando en vez de hablar de la distribución que se distribuye normal, hablamos de una proporción? Entonces, para estimar la proporción, dijimos que P estimado, entonces estamos hablando con datos de la muestra, P estimado es igual a X sobre N. Eso entonces se puede usar para estimar la proporción poblacional, que es P. Entonces, cuando hablamos de proporción, la distribución de probabilidad es binomial y acuérdense ustedes cuando vimos la distribución binomial, la media es igual a N por P. Entonces, la desviación típica de ese P estimado va a ser igual a la raíz de P por Q sobre N. Acuérdense acá, sigma de X barra es sigma sobre raíz de N. Cuando hablamos de proporción, sigma de P estimado es la raíz de P por Q sobre N. Eso también lo vamos a ver en los prácticos. ¿Cómo se distribuye por muestreo una proporción? Así como buscamos la esperanza matemática de X barra, la esperanza de la varianza, acá vamos a buscar la esperanza de P estimado. Les repito acá que cuando está estimado es cuando tiene el sombrerito, como en este caso. Entonces, la esperanza de P estimado es la esperanza de A, que es igual P estimado, dijimos que es X sobre N. Por lo tanto, sacamos 1 sobre N por fuera por la esperanza de X, que es igual a N por P sobre N. Entonces, simplificando los N, nos queda que la esperanza de P estimado es igual a P. Para el caso de la varianza de P estimado, decimos que es la varianza de X sobre N. Entonces, otra vez aplicamos la propiedad de la varianza. La varianza de una constante por una variable es igual a la constante al cuadrado por la varianza de la variable. Entonces, nos queda 1 sobre N al cuadrado por P estimado, que es la varianza de la variable es N por P por Q. Con lo cual, simplificamos un N del numerador con 1 del denominador y nos queda P por Q sobre N. O sea, la varianza de P estimado es igual a P por Q sobre N. Entonces, tenemos la distribución de la media muestral, la esperanza de X barra es igual a mu. La varianza de X barra es igual a varianza sobre N. La desviación típica de X barra es igual a sigma sobre N. Y por último, la varianza de P estimado es igual a P por Q sobre N. Todo ello teniendo en cuenta que cuando hablamos de proporción se distribuye binomial y por eso la media es igual a N por P. ¿Cómo se distribuye en el muestreo la varianza muestral? La varianza muestral dijimos que lo simbolizamos como sigma estimado al cuadrado. Otra vez acá tenemos el signo del sombrerito que indica que está estimada y que es igual al sumatorio con i que va de 1 a n de la sumatoria de los desvíos de los valores de la variable respecto de la media. Por eso ponemos xi menos x barra al cuadrado sobre n menos 1. En este caso, la varianza muestral se distribuye chi cuadrado con media igual a la varianza de la población. Los que no han hecho aplicada, como es el caso de estadística, chi cuadrado no la han visto, pero nosotros lo vamos a ver en la estimación por intervalo de la varianza, se distribuye chi cuadrado. Por lo tanto, así como nosotros vimos ya la distribución bipuntual, binomial, Poisson y la normal, después vamos a ver la chi cuadrado que se utiliza para la estimación por intervalo de la varianza. Así que después eso lo vamos a ver también en la unidad 7. Resumiendo acá todo eso, ¿qué decimos? Que cuando la población es normal, la media siempre se distribuye normal, con media mu y desviación típica sigma. Cuando la población no es normal, también se distribuye de esa manera, pero para ello el n debe ser suficientemente grande, por aplicación entonces del teorema central del límite. Y ese número suficientemente grande del que hablamos, lo vamos a considerar con un n mayor o igual a 30. Vamos a tomar como criterio que cuando el n es mayor o igual a 30, estamos hablando de una muestra grande. Tengan en cuenta entonces que para la normal nosotros tomamos el n grande.
Cuando hablamos de la chi, la t y la f, que también las vamos a ver en unidades posteriores, ese tipo de distribuciones se utilizan cuando las muestras son chicas o sea cuando el n es menor a 30. Cuando el n es menor a 30 son muestras chicas y en ese caso se distribuyen chi, t o f.